Hay traiciones que desgarran el alma, pero existe una que supera a todas. Esa que descubrimos cuando entendemos que nuestra vida entera fue construida sobre un engaño. Una mentira sostenida por alguien que juraba amor eterno frente a Dios. Si no comparto lo que me ocurrió, me iré con ese peso a la tumba. Y tras haber guardado silencio durante 31 años, ha llegado el momento de contar cómo un supuesto siervo del Señor puede resultar ser el mismo demonio disfrazado. ¿Creéis que conocéis lo que es la traición? Os equivocáis. Lo que voy a narrar removerá cada rincón de vuestro corazón, sobre todo si habéis sido personas de fe como lo fui yo, porque hay sucesos que no admiten regreso, ni disculpa, ni explicación capaz de suavizar la herida. Hola, queridos míos. Me llamo Herminia, aunque podéis decir mi abuela Mina. Tengo ya 80 años cumplidos. Nací en 1944, en un tiempo en el que la mujer no tenía voz ni derechos, y cuando una se casaba, lo hacía para siempre, aunque la vida conyugal fuera un infierno. Hoy, después de décadas cargando con este peso, he decidido desnudar mi corazón. Antes de comenzar, quiero preguntaros algo. ¿Desde dónde me escucháis? Me gustaría saber si hay alguien de Andalucía, de Madrid, del País Vasco. Necesito sentir que no hablo sola, que alguien está ahí acompañándome. Dejadme en los comentarios de dónde sois, porque esta historia debe llegar a todos los rincones de España. Y si podéis, dadme un me gusta y suscribíos al canal. Eso ayuda a que una anciana como yo siga compartiendo verdades que nunca deberían quedar calladas. Recuerdo que era una niña con ilusiones sencillas, que soñaba con un hogar cálido, un marido trabajador y unos hijos que corrieran por los pasillos de casa. Soñaba con una vida tranquila, sin sospechar que mi destino se vería torcido por las manos equivocadas. Con apenas 18 años, mi padre me entregó en matrimonio, como era costumbre en aquella época. Yo no conocía bien a ese hombre que pronto se convertiría en mi esposo, pero todos me repetían que era un buen partido, que me garantizaría un futuro estable. El día de la boda apenas tuve tiempo de mirarme al espejo. Me veía joven, ingenua, con el vestido blanco prestado y un velo que parecía más una cortina que un símbolo de pureza. Entré a la iglesia temblando, no por emoción, sino por miedo. Sentía que algo no estaba bien, que aquella unión no era fruto del amor, sino de un pacto entre familias. El sacerdote hablaba de fidelidad, de respeto y de amor eterno, pero yo apenas escuchaba. Solo podía fijar mis ojos en los de aquel hombre, que me miraba con una sonrisa fría, como quien se asegura de haber ganado una propiedad. Los primeros días de casada fueron una mezcla de desconcierto y resignación. Yo intentaba convencerme de que con el tiempo aprendería a quererlo, como tantas mujeres de mi generación que no tuvieron la suerte de elegir. La casa olía a humedad, y aunque tenía 4 paredes firmes, se sentía fría, como si nunca fuera a convertirse en un verdadero hogar. Colgué unas cortinas de flores y puse unas macetas en el balcón, creyendo que así podría llenarla de vida. Él, en cambio, parecía indiferente a todo. Se marchaba temprano sin despedirse y regresaba tarde, con el gesto serio y un olor a tabaco barato impregnado en su ropa. Las noches se volvieron una prueba de resistencia. Yo, que aún conservaba la inocencia de muchacha, descubrí demasiado pronto que el lecho matrimonial no era un refugio, sino un campo donde solo él dictaba las reglas. Nunca hubo ternura en sus manos, ni palabras dulces en su boca, solo órdenes y exigencias, como si yo fuera un objeto más dentro de su inventario de pertenencias. Con el paso de los meses aprendí a callar. No porque no sintiera dolor, sino porque sabía que nadie me escucharía. En aquel tiempo, una esposa debía obedecer, y cualquier queja era vista como una falta de respeto hacia el marido. Mi madre me repetía: Herminia, aguanta. Los hombres son así. Tu deber es mantener el matrimonio. Yo asentía, aunque por dentro me desgarraba. Cada noche era un suplicio. Me arropaba con la sábana como si fuera un escudo, pero de nada servía. Él llegaba con los ojos enturbiados por el alcohol, y me imponía lo que él llamaba sus derechos de esposo. Yo apretaba los dientes, miraba al techo y contaba mentalmente para no llorar. Al amanecer me levantaba, preparaba el desayuno como si nada hubiera ocurrido, y ocultaba mis ojeras bajo una sonrisa fingida. Dentro de mí comenzaba a crecer una semilla de tristeza, pero también de rabia. Aunque aún no lo sabía,
Esa rabia algún día sería la fuerza que me sostendría para enfrentar lo que vendría. Con el tiempo, las grietas en nuestro matrimonio se hicieron imposibles de disimular. Yo era la esposa obediente de puertas para afuera, pero dentro de casa vivía en silencio y miedo. Comencé a notar ausencias más largas de las habituales. Decía que tenía reuniones importantes en la congregación, y regresaba a altas horas de la noche con la corbata torcida y el aliento cargado. Las vecinas cuchicheaban, y aunque nadie se atrevía a decirlo de frente, yo intuía que la traición rondaba mi vida. Un día, mientras limpiaba el bolsillo de su chaqueta, encontré un papel doblado con una frase escrita a mano. Gracias por anoche, me hiciste sentir viva. El corazón se me partió en dos. No eran imaginaciones mías. Mi marido tenía otra vida, una que yo nunca había sospechado con tanta claridad hasta ese momento. Tragué saliva y guardé silencio. No dije nada, ni siquiera cuando él se presentó esa misma noche con la Biblia bajo el brazo, predicando en la mesa sobre fidelidad y pureza, mientras aún llevaba en el bolsillo la prueba de su mentira. Esa fue la primera vez que comprendí hasta qué punto podía ser hipócrita. De día hablaba de virtud, de noche se revolcaba en el pecado más descarado. Yo lo escuchaba predicar en la congregación con un fervor que helaba la sangre. Se presentaba como ejemplo de esposo y padre intachable, mientras yo conocía la podredumbre que escondía tras sus palabras. Cuando intenté insinuar mi dolor a una de las hermanas mayores, su respuesta me dejó helada. Herminia, no juzgues. Tu deber es perdonar y mantener tu hogar en orden. Él es tu cabeza, y tú debes someterte. Sentí un nudo en la garganta. No solo estaba atrapada en un matrimonio roto, sino también en una red de silencio y complicidad que protegía al culpable. Desde entonces, aprendí a guardar mis lágrimas para la almohada, a sonreír en público mientras por dentro me consumía. Cada sermón, cada palabra de consuelo hacia otros, me recordaba la farsa que vivíamos en casa, y lo más doloroso era que nadie quería ver la verdad. Preferían taparse los ojos antes que reconocer que su ejemplo de fe era en realidad un verdugo. Con los años empecé a abrir los ojos más allá de mi propio dolor. Vi que no era la única atrapada. Otras mujeres de la congregación cargaban con la misma cruz, aunque se esforzaban en ocultarlo bajo sonrisas forzadas y vestidos planchados. Una vez, en un encuentro de hermanas, escuché cómo una joven recién casada susurraba que su marido la trataba como si fuera su criada. Su suegra la calló con un gesto severo, recordándole que debía agradecer la bendición de tener un esposo piadoso. Otra vez, fui testigo de cómo un anciano reprendía a una mujer que se atrevió a insinuar que su esposo era infiel. Calla y ora por él, le ordenó. Si hablas, pondrás en vergüenza a toda la congregación. Fue entonces cuando comprendí que lo que yo vivía no era un caso aislado, sino parte de un sistema construido para proteger al hombre y silenciar a la mujer. Ese descubrimiento me llenó de impotencia, pero también encendió dentro de mí una chispa de rebeldía. Ya no solo sufría por mí, sino también por todas aquellas mujeres que, como yo, estaban condenadas a callar. Mis sospechas se confirmaron una tarde de verano. Estaba en la cocina de la casa del Salón del Reino, ordenando los utensilios después de una reunión, cuando escuché voces provenientes del despacho de los ancianos. Me detuve en seco al reconocer a 3 de ellos, hombres respetados por toda la congregación. Hablaban en voz baja, pero el silencio de la tarde hacía que cada palabra retumbara como un eco en mis oídos. Mencionaban el nombre de una niña. 14 años. La describían como confundida y necesitada de disciplina espiritual. Lo que escuché después me dejó sin aire. Uno de ellos, un hombre mucho mayor, había aprovechado su posición para acercarse a ella de manera indebida. En lugar de condenarlo, los otros discutían cómo proteger la imagen de la congregación y evitar un escándalo que diera armas a Satanás. Sentí un escalofrío recorrerme entera. Quise entrar y gritar, pero me paralizó el miedo. Si apenas me habían escuchado cuando denunciaba las infidelidades de mi marido, ¿qué harían ahora que se trataba de algo mucho más grave? Me quedé pegada a la pared, con el corazón latiendo a toda velocidad, sabiendo que lo que acababa de escuchar cambiaría mi vida para siempre. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de aquella niña, tan inocente, tan frágil, y me ardía el pecho al pensar que nadie la protegería. Me levanté varias veces de la cama, caminando de un lado a otro,
mordiéndome los labios para no llorar en voz alta. Sentía una mezcla insoportable de rabia, asco y miedo. Durante los días siguientes no pude evitar observar. Me fijaba en ella cuando venía a las reuniones, con sus trenzas mal hechas y los ojos apagados. Ya no sonreía como antes. Se sentaba en silencio, encogida en el banco, como queriendo hacerse invisible. Y también miraba a aquel anciano. Él la buscaba con la mirada, con un descaro que me helaba la sangre. A veces se acercaba para ponerle una mano en el hombro, y yo sentía náuseas al ver cómo ella se encogía sin atreverse a apartarlo. Nadie decía nada. Todos fingían no ver. Y yo, atrapada entre el pánico y la impotencia, me repetía que tenía que hacer algo, aunque supiera que levantar la voz podía significar quedarme sola, señalada y expulsada de la única comunidad que conocía. Cada día era una tortura. Me levantaba con el peso de aquella conversación en la cabeza, y me acostaba con el rostro de la niña persiguiéndome en sueños. Me preguntaba si debía denunciarlo, si tenía el valor de enfrentarme a todo el sistema. Pero una voz interior me recordaba lo que sucedería. Me tacharían de calumniadora, me expulsarían, me dejarían sola. Era como estar atrapada en una celda invisible. Si callaba, era cómplice. Si hablaba, era traidora. Comencé a llevar un cuaderno escondido en la alacena. Allí anotaba cada gesto, cada palabra, cada mirada sospechosa. Era mi manera de resistir, aunque sabía que esas páginas, si alguien las encontraba, serían mi sentencia. Mientras tanto, observaba cómo los ancianos rodeaban al culpable con un muro de protección. Le daban más privilegios, lo ponían como ejemplo en los discursos, y él sonreía con una seguridad que me revolvía el estómago. Yo lo miraba y me juraba en silencio: un día pagarás por lo que hiciste. Un día alguien romperá este silencio. Una tarde, mientras salíamos del salón, la niña se me acercó con pasos inseguros. Sus ojos buscaban los míos, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Yo le sonreí con dulzura, intentando transmitirle confianza. Ella abrió la boca para hablar, pero enseguida apareció su madre. La tomó del brazo y se la llevó casi a rastras, murmurando: «No molestes a la hermana Herminia». Me quedé paralizada. Ese instante me confirmó lo que ya temía. La pequeña quería contar su verdad, pero había sido silenciada antes de pronunciar palabra. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Ella sabe que yo sé. Y yo no puedo darle la espalda». A partir de entonces, cada vez que la veía entrar al salón, buscaba la manera de cruzar una mirada, de hacerle sentir que no estaba completamente sola. El anciano también notó ese contacto. Lo vi fulminarme con los ojos más de una vez, con una mezcla de desprecio y amenaza. Sabía que yo sospechaba, y en ese juego de silencios comprendí que mi vida iba a cambiar para siempre. Comencé a sentir su sombra incluso fuera del salón. Iba al mercado y tenía la sensación de que alguien me observaba entre los pasillos. Si caminaba por la plaza, notaba miradas que se clavaban en mi espalda. Una vez, mientras colgaba la ropa en el patio, escuché pasos detrás del muro. Me asomé con cautela y lo vi. Era él, el anciano, fingiendo que paseaba con las manos a la espalda. Cuando se dio cuenta de que lo había descubierto, me dedicó una sonrisa torcida que me heló la sangre. Desde entonces cerraba las ventanas antes de anochecer, y ponía el pestillo de la puerta aunque aún fuera de día. Vivía en alerta constante, como un animal que sabe que en cualquier momento puede ser cazado. Al mismo tiempo, el murmullo dentro de la congregación crecía. Escuchaba frases sueltas, mujeres que decían que yo estaba rara, que últimamente me notaban distante. Yo sabía de dónde venían esas habladurías. Era la manera de aislarme, de prepararme el terreno si algún día decidía hablar. Me invadía el miedo, pero también una determinación silenciosa. Cada mirada intimidante de aquel hombre era un recordatorio de que el mal se sostenía en el silencio de los buenos. Las noches se me hicieron eternas. Daba vueltas en la cama, con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía enfrentarme a un hombre protegido por todos? ¿Qué pasaría si yo era la única en señalarlo? ¿Y si la niña quedaba aún más desamparada por mi culpa? Pero entonces recordaba sus ojos apagados, esa forma de encogerse cada vez que él se acercaba, y entendía que el silencio era también un crimen. Empecé a imaginar un plan.
No podía hablar directamente, necesitaba pruebas. Algo que no pudieran negar ni ocultar. Comencé a observar con mayor atención, a anotar cada detalle en mi cuaderno, dónde se sentaba él, cómo buscaba excusas para quedarse a solas, qué palabras escogía en los discursos para justificarse. Algunas noches pensé en ir a la policía, pero el miedo me paralizaba. Sabía que él tenía contactos, y que la congregación cerraría filas en su defensa. Aún así, en mi interior nació una certeza: si no hacía nada, me convertiría en cómplice. Y yo ya había guardado silencio demasiado tiempo. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Una tarde de domingo, después de la reunión, vi al anciano guardar unos papeles en su maletín con un gesto nervioso. Se le cayeron un par de hojas al suelo, y sin darse cuenta las dejó atrás. Me acerqué con el corazón acelerado. Las recogí y las guardé rápido en mi bolso, mirando a todos lados para asegurarme de que nadie me había visto. Al llegar a casa, cerré puertas y ventanas antes de abrirlas. Eran notas escritas a mano, con citas bíblicas torcidas y frases confusas que hablaban de la tentación de la juventud, y de cómo el amor de Jehová lo cubre todo. Sentí un escalofrío. No eran pruebas definitivas, pero sí un indicio claro de su manera retorcida de justificar lo injustificable. Al mismo tiempo, la niña comenzó a acercarse más a mí. Ya no me evitaba. Una tarde, mientras barría el patio, se detuvo frente a la verja y me susurró con los ojos llenos de miedo: él dice que si hablo, Dios me va a castigar. Se me rompió el alma. Le acaricié la mano a través de los barrotes, y le prometí en voz baja: Dios no castiga a los inocentes, hija. Lo castiga a él. En ese instante lo decidí, haría todo lo posible por protegerla, aunque me costara la vida entera. Supe que sola no podría. Necesitaba encontrar a alguien fuera de la congregación, alguien que no tuviera miedo de mirar la verdad de frente. Empecé a hablar con cautela con una vecina, una mujer que no pertenecía a nuestra fe, pero que siempre me había mostrado cariño sincero. Le conté a medias lo que sucedía, sin dar nombres, solo para tantear si podía confiar en ella. Sus ojos se abrieron con indignación. Eso es un delito, Herminia, no un pecado que se barre debajo de la alfombra, me dijo con firmeza. Esas palabras fueron como una bocanada de aire fresco. También busqué consejo en un médico del pueblo. Fingí una consulta rutinaria, pero terminé dejando caer frases sueltas sobre una niña que parecía extrañamente apagada. Él me miró en silencio, con esa mirada que entiende sin necesidad de más explicaciones, y me respondió: si alguna vez esa niña viene a mí, tenga por seguro que sabré qué hacer. Esas pequeñas alianzas, esas luces en medio de tanta oscuridad, me dieron fuerzas para seguir adelante. Sabía que tarde o temprano llegaría el momento de actuar, y que no podía permitirme flaquear cuando sucediera. No pasó mucho tiempo antes de que los ancianos empezaran a mostrarme desconfianza. Lo notaba en la manera en que me miraban durante las reuniones, en sus silencios prolongados cada vez que yo pedía la palabra. Un domingo, después del discurso, uno de ellos se me acercó con tono cordial pero ojos afilados. Herminia, ¿todo va bien? Algunas hermanas nos han comentado que últimamente pareces inquieta. Su sonrisa era falsa, un disfraz que no lograba ocultar la amenaza velada. Yo asentí con calma, pero por dentro mi corazón golpeaba como un tambor. Al salir, escuché cómo murmuraban entre ellos. Palabras sueltas llegaron hasta mí, influenciando: peligro de tropiezo, vigilarla de cerca. Desde ese día, sentí que cada paso mío estaba bajo observación. Si hablaba con alguien demasiado tiempo, enseguida uno de los ancianos se acercaba a interrumpir. Si me demoraba en salir del salón, lo notaba detrás de mí, siguiéndome con la mirada hasta que me alejaba por la calle. La red de control se apretaba a mi alrededor. Pero lejos de hacerme retroceder, aquello reforzó mi convicción. Si tanto miedo les causaba a una anciana como yo, era porque temían que mis sospechas no fueran simples imaginaciones. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir esperando. Si me vigilaban tanto era porque sabían que yo estaba cerca de descubrir algo grande, y eso significaba que debía actuar antes de que ellos me silenciaran. Una noche, a la luz de una vela, abrí mi cuaderno y repasé todas las notas acumuladas durante meses. Nombres, fechas, frases enteras que había logrado escuchar a escondidas,
y hasta los papeles que aquel anciano había dejado caer por descuido. Me temblaban las manos, pero también sentía una fuerza que nunca antes había tenido. No era solo por mí. Era por la niña, por todas las mujeres calladas, por las que ya no podían hablar. Decidí dar un paso que me aterraba, llevar esas pruebas fuera de la congregación. Pensé en la vecina que ya me había escuchado, en el médico que había prometido ayudar. Sabía que ellos serían mi punto de apoyo cuando todo se viniera abajo. Guardé el cuaderno en una bolsa de tela, lo escondí bajo mis faldas y lo llevé conmigo al mercado, donde discretamente se lo entregué a mi vecina. Le dije solo una frase: si algún día desaparezco, que esto no se pierda. Ella lo tomó con los ojos muy abiertos, consciente de que aquella libreta era dinamita pura. Los ancianos no tardaron en mostrarse más directos. Una tarde me citaron en el despacho del salón, diciendo que necesitaban hablar de mi conducta espiritual. Entré con el estómago encogido. Había 3 de ellos sentados, con la Biblia abierta sobre la mesa como si fuera un arma. El más mayor comenzó con voz solemne: Herminia, algunos hermanos han notado que tienes un espíritu crítico. Nos preocupa que puedas estar cayendo en la murmuración, y eso sería muy grave a los ojos de Jehová. Yo bajé la mirada para no mostrar mi temblor, pero dentro de mí hervía la rabia. Quise gritarles lo que sabía, ponerles en la cara la suciedad que ocultaban, pero me contuve. Aún no era el momento. Otro de ellos se inclinó hacia mí y dijo en un tono más frío: recuerda que hablar contra un siervo de Dios es hablar contra Dios mismo. Sería una vergüenza para ti, y una mancha para tu familia. Me mordí la lengua. Salí de aquel despacho con las piernas flojas, pero también con más claridad que nunca. Ellos sabían que yo estaba cerca de romper el silencio, y querían aplastarme antes de que lo hiciera. Lo que no sabían era que ya no estaba sola. Mi cuaderno estaba a salvo en otras manos, y aunque me expulsaran, la verdad ya había comenzado a abrirse camino. Los rumores crecían como mala hierba. En los pasillos del salón ya no me saludaban con el mismo afecto, y algunas hermanas me evitaban como si llevara una enfermedad contagiosa. Escuchaba susurros a mis espaldas: está perdiendo la fe, se ha vuelto orgullosa, quizás Satanás la está confundiendo. Algunas mujeres que antes me buscaban para conversar, ahora bajaban la vista cuando me acercaba. Era la estrategia perfecta: aislarme poco a poco, hacerme sentir que estaba equivocada por completo. Una mañana, incluso mi propia hermana de sangre, que también asistía a las reuniones, vino a mi casa para suplicarme que no armara lío. Me rogó con lágrimas en los ojos: si hablas, Herminia, nos avergonzarás a todos. ¿Quieres que nos señalen en el pueblo? Ese día sentí un dolor más profundo que cualquier golpe. No solo debía enfrentar a los ancianos, sino también a los míos, a mi propia familia que prefería callar antes que enfrentar la verdad. Las noches volvieron a ser un campo de batalla. Me acostaba con un nudo en la garganta, preguntándome si tendría fuerzas para resistir tanta presión. Pero al recordar los ojos apagados de la niña, sabía que no había marcha atrás. Ya no era solo mi dignidad lo que estaba en juego. Era su vida, su inocencia, su derecho a no ser devorada por los lobos disfrazados de pastores. Empecé a dar vueltas a una sola idea: si ellos me querían silenciar en secreto, yo tendría que hablar en público. Una noche, mientras preparaba pan, me descubrí a mí misma ensayando en voz baja las palabras que algún día pronunciaría. Ya no se trataba de acusaciones veladas, sino de contar todo lo que había visto y oído, aunque me costara ser expulsada y quedarme sola. Pensé en hacerlo en medio de una reunión, delante de todos, cuando el anciano estuviera en la tribuna, con su Biblia abierta y su máscara de hombre justo. Me imaginaba levantándome, señalándolo con el dedo, y rompiendo el muro de silencio que lo protegía. El miedo, sin embargo, me paralizaba. Sabía que me gritarían, que me tacharían de mentirosa y de apóstata, que mi nombre quedaría manchado. Pero también sabía que, si me callaba, la niña seguiría atrapada, y otras después de ella correrían la misma suerte. En mis oraciones nocturnas ya no pedía fuerzas para aguantar, sino valor para hablar. Me arrodillaba en el suelo frío y repetía: Señor, dame el coraje de romper este silencio. Fue en ese momento cuando comprendí que mi fe ya no era la misma. No confiaba en los hombres que decían representarlo, pero aún confiaba en la justicia de Dios.
Y esa confianza fue el motor que me empujó hacia el abismo que estaba por abrirse. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Era una reunión de domingo, el salón estaba lleno, y el anciano subió al podio con la misma sonrisa hipócrita de siempre. Su voz retumbaba en las paredes mientras hablaba de pureza, de cómo la congregación debía mantenerse limpia y sin mancha ante el mundo. Yo lo observaba desde mi asiento, con las manos heladas y el corazón desbocado. Cada palabra suya era un insulto para la niña, para mí, para todas las que habíamos sido calladas. Sentí que la sangre me hervía. Mis piernas comenzaron a temblar, pero aún así me puse de pie. Los que estaban a mi alrededor me miraron sorprendidos, sin entender qué iba a hacer. Respiré hondo y mi voz, quebrada al principio, se alzó sobre el murmullo: no eres digno de hablar de pureza. Yo sé lo que hiciste, y Dios también lo sabe. Un silencio denso cayó en la sala. Algunos me miraron horrorizados. Otros bajaron la vista de inmediato, pero nadie se atrevió a responder. El anciano me clavó una mirada furiosa, su máscara de bondad deshecha en un instante. Los otros ancianos se levantaron de golpe, tratando de calmar la situación, pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido de mi boca, y no había vuelta atrás. El caos fue inmediato. Los ancianos bajaron de la plataforma como lobos en estampida, tratando de rodearme y acallarme con sus voces graves. «Siéntese, Herminia», gritó uno. «No sabe lo que dice, está siendo usada por Satanás», vociferó otro, con el rostro rojo de furia. Algunos hermanos se levantaron de sus asientos, mientras otros se encogían, demasiado asustados para intervenir. Sentí las miradas clavadas en mí, unas con miedo, otras con vergüenza, pero también un par de ojos femeninos que me miraban con algo parecido a valentía. No retrocedí. Con la voz firme, repetí: él abusó de una niña. Y ustedes lo saben. Un murmullo recorrió el salón como un trueno contenido. El anciano señalado se puso pálido, y aunque intentó sonreír, sus labios temblaban visiblemente. Los otros insistían en que me callara, me acusaban de difamación, decían que inventaba historias para destruir la congregación. Pero ya no podían borrar lo que había dicho. Las palabras estaban en el aire, y los oídos que las habían escuchado jamás podrían olvidarlas. En ese momento entendí que, aunque me expulsaran, aunque me dejaran sola, ya había ganado la primera batalla. El silencio se había roto. El castigo no tardó en llegar. Al final de esa misma reunión, me llevaron de la mano como si fuera una criminal, directo al despacho donde tantas veces habían callado a otras. Me sentaron frente a los tres ancianos principales. Sus rostros eran duros, ya no había fingida cordialidad. Uno de ellos leyó con voz seca: por difamación contra un siervo de Dios y por rebeldía persistente, Herminia queda expulsada de la congregación. Sentí que aquellas palabras caían como piedras, pero no lloré. No les daría el placer de verme quebrada. En cambio, los miré a los ojos y les dije con calma: podrán echarme de su salón, pero no podrán tapar la verdad que ya salió a la luz. Salí con la frente en alto, aunque por dentro temblaba. El pasillo estaba lleno de hermanos que me miraban en silencio. Nadie se acercó a despedirse, nadie me tocó el hombro. Pero alcancé a ver a dos mujeres, dos madres jóvenes, que me siguieron con la mirada cargada de lágrimas y de gratitud muda. En ese instante comprendí que no estaba del todo sola. Que mis palabras, aunque intentaran enterrarlas, habían germinado en el corazón de algunas que también sabían lo que era vivir bajo el yugo del miedo. La primera semana después de la expulsión fue la más dura. Las miradas en el pueblo cambiaron de inmediato. Al pasar por la plaza, los que antes me saludaban apartaban la vista, y las mujeres que iban al mismo mercado que yo, se alejaban como si mi sola presencia fuera contagiosa. Mi propia hermana dejó de visitarme. Un día la encontré en la calle y, al intentar acercarme, me dio la espalda sin decir palabra. Ese gesto me partió el corazón más que la sentencia de los ancianos. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a sentir algo nuevo, algo extraño: libertad. Ya no tenía que fingir sonrisas en el salón, ni soportar discursos que me desgarraban por dentro. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo a que alguien me vigilara. Seguí en contacto con mi vecina, la misma a la que había entregado mi cuaderno. Ella me animaba,
Me decía que había hecho lo correcto, y que mi testimonio podía servir algún día para que la verdad saliera a la luz en un tribunal, no solo en un salón lleno de cómplices. La niña. La seguía viendo de lejos. Su madre no permitía que se me acercara, pero notaba en sus ojos un destello distinto cuando cruzábamos miradas. Un destello que me decía, gracias por no callar. Y en ese destello encontré fuerzas para seguir adelante, aunque el precio hubiera sido quedarme sola frente al mundo. Reconstruir mi vida fuera de la congregación fue como aprender a caminar de nuevo. Todo me resultaba extraño, los domingos sin reuniones, las noches sin tener que preparar comentarios para el estudio, los días sin la constante vigilancia de los ancianos. Al principio sentí un vacío enorme. Me preguntaba si podría sobrevivir sin esa rutina que, aunque dolorosa, había marcado cada paso de mi existencia. Pero poco a poco descubrí que ese vacío podía llenarse de otras cosas: silencio, lecturas nuevas, conversaciones sinceras con personas que no me juzgaban. Volví a leer la Biblia por mi cuenta, sin las interpretaciones que me imponían. Encontré palabras de consuelo que nunca antes me habían permitido saborear, y entendí que la fe no pertenece a una organización, sino al corazón de quien la vive con honestidad. También empecé a ayudar en lo que podía a mujeres del pueblo, escuchándolas cuando tenían problemas, abriéndoles mi puerta para que no sintieran la soledad que yo misma conocía tan bien. De esa forma, mi dolor comenzó a transformarse en un propósito. Y aunque todavía llevaba las cicatrices de lo vivido, sentía que cada día estaba más lejos de la oscuridad, y más cerca de la vida que merecía. Con el tiempo aprendí a mirar atrás sin que el miedo me ahogara. Lo que perdí era mucho: una comunidad, amistades de años, incluso parte de mi familia. Pero lo que gané pesaba aún más. Gané mi voz. Gané la capacidad de decidir por mí misma, sin pedir permiso a hombres que se escondían detrás de títulos religiosos. Gané la certeza de que, aunque me quedara sola, mi conciencia estaba limpia. La niña. Supe que un día logró salir de aquel entorno. No fue fácil, pero con ayuda externa encontró un camino distinto. Cuando me enteré, lloré en silencio, agradecida de que mis palabras, aunque costosas, habían abierto una grieta en el muro que la aprisionaba. Hoy camino con la frente en alto. Ya no me siento una víctima, sino una mujer que se atrevió a romper cadenas. Mi fe sigue viva, pero no en hombres ni en instituciones, en la verdad, en la justicia, y en la fuerza de quienes, aun temblando, se atreven a hablar. Ese es mi legado. Y aunque me intentaron silenciar, mi historia permanece, para que otras sepan que no están solas, y que callar nunca es la salida. A ti, mujer que tal vez leas mis palabras en silencio y con el corazón encogido, quiero decirte algo que nadie me dijo a mí: no estás sola. Quizás ahora sientas que el miedo te ata, que si hablas perderás todo, que nadie te creerá. Eso mismo pensé yo durante años, y casi me destruyó. Pero aprendí que el silencio protege al verdugo, y la palabra, aunque tiemble, abre puertas hacia la libertad. No importa si te expulsan, si te señalan, si quienes amas te dan la espalda. Lo que importa es que tu verdad tiene valor, y tu vida merece dignidad. Si yo, una mujer sencilla, fui capaz de levantar la voz frente a un sistema entero, tú también puedes. Tu voz puede salvarte, y quizá también salvar a otras. Porque la fe verdadera no se sostiene en los muros de un salón, ni en los labios de hombres que encubren pecados, sino en la fuerza de vivir con la conciencia limpia. Ese es el camino que elegí. Y aunque lo anduve con lágrimas, cada paso me llevó más cerca de la libertad. Hoy miro hacia atrás y entiendo que todo aquel dolor no fue en vano. Lo que parecía mi condena terminó siendo mi despertar. Aprendí que la verdad puede ser incómoda, pero también es la única que rompe cadenas. Aprendí que el amor real nunca exige silencio, y que la fe auténtica no se basa en obedecer a hombres, sino en vivir con integridad. Sí, me expulsaron. Sí, perdí la compañía de muchos que consideraba hermanos. Pero recuperé algo mucho más grande: mi dignidad. Ahora, cuando camino por las calles del pueblo, ya no bajo la cabeza. Mis pasos son firmes, mis manos libres, y mi voz, aunque marcada por los años, se mantiene fuerte. Si algún día estas palabras llegan a oídos de otra mujer atrapada en el mismo silencio,
Quiero que sepa que no está condenada a callar. Que siempre existe una salida, aunque el precio sea alto. Y que la libertad, cuando llega, vale más que cualquier pertenencia a una congregación. Ese es mi testimonio, y aunque ellos quisieron borrarlo, nadie podrá arrebatarme mi verdad. Si hoy dejo estas palabras escritas, no es para hundirme en el pasado, sino para tender una mano a quien todavía vive en la oscuridad. Quiero que sepas que hay vida más allá del miedo. Que la soledad inicial no es eterna, y que la libertad, aunque duela al comienzo, cura heridas que parecían imposibles de sanar. Hablar me costó todo lo que conocía, pero me devolvió a mí misma. Y en ese regreso encontré paz. Esa paz que nunca logré dentro de 4 paredes disfrazadas de santidad. Por eso te digo, con el corazón abierto, no dejes que tu voz se apague. Tu historia importa, tu dolor merece ser escuchado, y tu valentía puede ser la chispa que ilumine el camino de otras. Yo ya caminé por el fuego, y aunque salí marcada, también salí libre. Y esa libertad, hermana mía, no tiene precio. Este es el cierre de mi historia, pero no el final de mi voz. Lo que viví me enseñó que la verdad puede doler, pero es más poderosa que cualquier amenaza. Me enseñó que la fe no necesita guardianes humanos, ni cadenas disfrazadas de obediencia, sino corazones dispuestos a vivir con dignidad. Sé que muchos aún me recuerdan como la expulsada, como la que se atrevió a levantar la voz. Y, ¿sabes qué? Hoy lo llevo con orgullo. Porque si alguien escucha mi testimonio y se atreve a hablar, habrá valido la pena cada lágrima, cada puerta cerrada, cada soledad soportada. Yo elegí la verdad, y aunque me costó todo, gané lo único que nadie podrá arrebatarme jamás, mi libertad. Hoy, con el paso de los años, comprendo que lo que me arrebataron jamás podrá compararse con lo que recuperé. Me quitaron la comunidad, me apartaron de familiares y amigos, me señalaron como si fuera una traidora, pero en ese despojo encontré la raíz de mi fuerza. Porque descubrí que no necesito templos para hablar con Dios, ni ancianos para dictarme lo que está bien o mal. Mi fe se volvió íntima, verdadera, libre. Ahora, cuando alguien me pregunta si me arrepiento, respondo con firmeza, no. Me arrepentiría de haber callado, de haber dejado que otra niña siguiera atrapada en ese silencio. Mi historia no es solo mía. Pertenece también a todas aquellas mujeres que nunca pudieron hablar. Y si estas palabras sirven para que aunque sea una de ellas encuentre valor, entonces todo el dolor habrá tenido sentido. Porque callar me hizo esclava, pero hablar me convirtió en libre. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca hubiese alzado la voz. Quizás todavía estaría sentada en esos bancos, con la mirada perdida, aguantando la hipocresía y el abuso disfrazado de santidad. Pero entonces recuerdo la chispa que sentí aquel día en que rompí el silencio. La libertad llegó envuelta en soledad, sí, pero también en dignidad. Hoy camino sin cadenas, y aunque llevo cicatrices profundas, esas marcas son mi escudo, la prueba de que sobreviví. A quienes todavía dudan, les digo que la verdad siempre vale el precio. Que aunque el camino parezca oscuro, al final hay luz. Yo elegí perderlo todo para ganarme a mí misma. Y esa victoria, aunque silenciosa, es eterna. Hoy sé que mi historia no es solo un recuerdo doloroso, sino también un faro encendido para quienes aún están atrapadas en la oscuridad. Aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de temblar por dentro. Aprendí que la fe verdadera no se mide en cuántas reuniones se asisten, sino en la capacidad de defender la verdad aunque cueste todo. A quienes me llamaron traidora, les digo que no traicioné a Dios, sino a un sistema que lo usaba como escudo. Y a quienes me dieron la espalda, les agradezco sin rencor, porque gracias a ese vacío encontré mi propia voz. Hoy vivo en paz, rodeada de pocas personas, pero personas libres, que me aceptan tal como soy, sin exigirme silencio como condición. Mi nombre quizás ya no figure en ninguna lista de congregación, pero está escrito en algo mucho más grande, en la memoria de quienes escucharon y entendieron que callar nunca es la salida. Y con eso me basta. Con el tiempo entendí que no era yo la que había perdido, eran ellos. Perdieron la oportunidad de vivir en verdad, de construir una comunidad limpia de engaños, de demostrar que la fe puede ser justicia y no complicidad. Yo, en cambio, gané algo que no tiene precio: mi libertad interior.
La posibilidad de mirar al espejo sin bajar los ojos, de dormir sin remordimientos, de hablar sin miedo a que alguien me mande callar. He aprendido a caminar ligera, a dejar atrás el peso del silencio y de la vergüenza. Ya no soy la mujer que temblaba en un banco, soy la mujer que decidió ponerse de pie y hablar. Y aunque mi voz se quebró 1000 veces, fue suficiente para romper el muro de hipocresía que me rodeaba. Si hoy alguien me pregunta quién soy, no respondo con títulos ni con etiquetas religiosas. Respondo con serenidad: soy Herminia, una mujer que eligió la verdad por encima del miedo. Y eso, para mí, es la mayor victoria de todas. Hoy, después de todo, sé que mi voz nunca se apagó. Intentaron silenciarme con amenazas, con rumores, con expulsiones y desprecios. Pero lo único que lograron fue que mi historia se hiciera más fuerte. Camino con cicatrices, sí, pero cada una es un recordatorio de la valentía que tuve. Cada lágrima que derramé se transformó en semilla de esperanza. Cada puerta que se cerró me abrió un sendero nuevo. Ya no vivo con miedo a sus miradas. Ya no me importa si me llaman traidora, porque sé que traicionar la verdad hubiera sido traicionarme a mí misma. Y aunque me quedé sola en el camino, la soledad me enseñó a escucharme, a creer en mi voz, a reconocer mi dignidad. Por eso, cuando me preguntan si volvería atrás, respondo con calma: no. Ni un solo paso. Porque lo que encontré al hablar vale más que todo lo que perdí. Ese es mi legado, un testimonio de que incluso la voz más pequeña, cuando se atreve a romper el silencio, puede estremecer los muros más altos. Ahora vivo con la certeza de haber elegido el camino correcto. Un camino duro, lleno de pérdidas y silencios impuestos, pero también de claridad y de dignidad. Ya no me atormentan las noches sin dormir, ni las culpas que ellos intentaron sembrar en mí. Hoy mis oraciones son libres, sin intermediarios, sin miedo a equivocarme. Entendí que la fe verdadera no se impone desde un púlpito, sino que nace en lo profundo del corazón. Entendí que el valor no es no temer, sino temblar y aún así hablar. Mi historia queda escrita como advertencia, como testimonio y como faro. Para que otras, al leerme, sepan que la oscuridad puede romperse, y que el precio de la verdad, aunque alto, es siempre menor que el costo de callar. Yo elegí hablar. Y aunque me quedé sola, esa soledad se convirtió en libertad. Y esa libertad, hermana mía, vale más que todo lo que alguna vez me arrebataron. Hoy sé que la verdad no puede borrarse, aunque intenten disfrazarla con discursos o esconderla detrás de muros de silencio. Lo que viví me marcó, pero también me transformó en alguien que no se deja someter. Ya no soy la mujer que callaba por miedo, soy la que se levantó aún sabiendo que la iban a derribar. Si algo aprendí en este camino, es que la dignidad no se negocia. Puedes perder amistades, familia, estatus o comunidad, pero si conservas tu voz, entonces no lo has perdido todo. Mi voz me devolvió la vida, me abrió un horizonte nuevo, donde puedo caminar sin cadenas ni máscaras, donde cada palabra que pronuncio me pertenece de verdad. Y si algún día alguien me recuerda, quiero que sea no como la expulsada, sino como la mujer que eligió hablar cuando todos callaban. Porque al final, esa fue mi verdadera victoria.